Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy y estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que está, literalmente, en que arde en el mundo de las celebridades turcas. Ya saben que nos encanta el chisme, el drama, los romances y hoy, amigos míos, tenemos todo eso y más. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás del mensaje secreto de Serine Isarkaya a Atay Ulusoy, ese mensaje que ha hecho que todo el mundo se ponga a especular. ¿Será romance a la vista? ¿Hay algo más entre ellos? Amigos, compañeros de trabajo, algo más, o quizás simplemente nada de nada. Vamos a analizar todo lo que sabemos, a especular un poco y a sacar nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, como siempre, les voy a dar mi opinión personal. Así que si son fans del drama turco, si les encantan las historias de amor y si no se quieren perder ni un detalle de lo que está pasando con esta pareja, quédense hasta el final del vídeo. Pero antes de que empecemos con todo el chisme, les recuerdo por favor que se suscriban al canal. Es totalmente gratis. Y así, no se perderán ni un solo vídeo de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos con el chismecito. Para los que no estén familiarizados, Serine Isarkaya y Atay Ulusoy son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han trabajado juntos en el pasado en la exitosa serie Medcezir, donde la química entre ellos era, literalmente, eléctrica. Interpretaron a una pareja en la ficción, y desde entonces, los fans no han dejado de soñar con que esa chispa se trasladara a la vida real. Han pasado muchos años y cada vez que se cruzan en eventos o se menciona sus nombres juntos, las redes sociales se encienden con especulaciones. Recientemente en redes sociales se ha desatado una tormenta, y todo gracias a un mensaje que Serine, al parecer, dejó en una publicación. El detalle es que ese mensaje iba dirigido a Atay. Los rumores se dispararon y las conjeturas comenzaron a circular por todos lados. ¿Qué decía ese mensaje? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de averiguar. El mensaje que se filtró y que ha sido comentado por miles de personas, es bastante enigmático. No voy a leer la frase exacta porque realmente no hay una versión definitiva. Pero el contexto, la forma en la que fue escrito y la persona a la que iba dirigido, es lo que ha generado tanto revuelo. Es un mensaje que podría interpretarse de diferentes maneras. Podría ser un simple saludo, un cumplido amistoso, o, y aquí es donde viene lo interesante, podría ser una indirecta, un guiño, un intento de coquetear. Aquí es donde la especulación se vuelve interesante. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la situación sentimental actual de ambos? Esto es crucial para entender el contexto. Atay Ulusoy en estos momentos parece estar soltero. Después de varias relaciones mediáticas, parece que no hay nadie oficialmente en su vida amorosa. Esto, por supuesto, solo alimenta las fantasías de los fans, que ven una puerta abierta para que el romance con Serine sea posible. Serine, por su parte, también ha tenido relaciones muy conocidas y mediáticas, pero en este momento también estaría soltera. La soltería de ambos, combinada con la evidente química que demostraron en Medcezir, ha sido la mecha que ha encendido la chispa de la especulación. La gente está desesperada porque vuelvan a estar juntos, y este mensaje, sea lo que sea, ha sido la excusa perfecta para reavivar la esperanza. ¿Y qué pensamos de todo esto? Bueno, aquí viene mi opinión personal. Creo que es muy probable que el mensaje de Serine no sea nada más que un gesto amistoso. Los dos son actores profesionales, se conocen, han trabajado juntos, y es completamente normal que se dirijan palabras amables. No es necesariamente una confirmación de romance. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. Creo que la posibilidad de que haya algo más, aunque sea en secreto, no se puede descartar por completo. La química entre ellos es innegable y a veces, las chispas que se ven en la pantalla no son solo producto de la actuación. Podría haber un sentimiento residual, una atracción que sigue ahí, aunque no sea algo oficial. O tal vez simplemente sea una forma de mantener el interés del público, de generar rumores para impulsar sus carreras. Ya saben, el mundo de las celebridades es muy complicado. En cuanto a las reacciones del público, han sido diversas y muy apasionadas. Los fans de ambos actores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, pidiendo que confirmen su relación, creando edits y vídeos con imágenes de sus escenas juntos. La verdad es que son muy románticos.
Otros, más escépticos, han restado importancia al mensaje, argumentando que no hay que sacar conclusiones precipitadas. Pero en general, la mayoría de los comentarios son positivos. O sí, llenos de esperanza. Lo cierto es que, sea lo que sea, este mensaje ha generado mucho interés y ha puesto a todo el mundo a hablar de Serrini y Atai. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Les da publicidad, les mantiene en boca de todos, y les ayuda a mantener su estatus de estrellas. Ahora analicemos un poco más a fondo los detalles. ¿Qué sabemos sobre el mensaje en sí? Bueno, la información que tenemos es limitada, y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Lo que sí sabemos es que el mensaje era privado, es decir, no fue una publicación pública, sino que se filtró a través de otras fuentes. Esto, en mi opinión, es un indicio de que probablemente no fue un mensaje pensado para ser público. Si fuera una estrategia de marketing, probablemente hubieran utilizado una publicación abierta, con fotos, emojis y todo el rollo. Además, el hecho de que el mensaje fuera enigmático y ambiguo, da a entender que no era algo muy explícito. Esto puede ser una estrategia para mantener la intriga, para dejar que la gente imagine y especule. O simplemente puede ser que Serrini no quisiera comprometerse demasiado. Otra cosa importante a considerar es el contexto. ¿En qué momento se envió ese mensaje? ¿Hubo algún evento en particular que lo motivara? ¿Estaban trabajando juntos en algún proyecto? Todas estas preguntas son importantes para entender la situación. Desafortunadamente no tenemos todas las respuestas y por eso solo podemos especular. Lo que sí está claro es que este mensaje ha generado mucho revuelo y ha reavivado la llama del romance entre Serrini y Atai en la mente de sus fans. Y eso, en el mundo de las celebridades, es algo muy poderoso. Los rumores y las especulaciones pueden ser muy beneficiosos para las carreras de los actores, ya que mantienen el interés del público y les dan publicidad. Ahora, vamos a hablar un poco de las posibles consecuencias de este mensaje. Si realmente hay algo más entre ellos, la repercusión mediática sería enorme. La prensa turca se volcaría en la noticia, y los fans de todo el mundo estarían pendientes de cada movimiento de la pareja. Si por el contrario el mensaje no es nada más que una simple muestra de amistad, la especulación se desvanecerá con el tiempo, y todo volverá a la normalidad. En cualquier caso, lo importante es que los dos actores estén cómodos con la situación, y que tomen las decisiones que les hagan felices. Nosotros, como fans, solo podemos esperar y ver qué pasa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del mensaje secreto de Serrini y Atai. Como siempre, he tratado de ser lo más objetiva posible, pero también les he dado mi opinión personal. Creo que es importante ser críticos con la información que recibimos, y no dejarnos llevar por las especulaciones sin más. Pero al mismo tiempo, a todos nos gusta un buen romance. Así que, en resumen, hemos analizado el mensaje en cuestión, hemos hablado sobre la posible relación entre Serrini y Atai, y hemos especulado sobre las posibles consecuencias. Hemos visto cómo el mensaje ha causado un gran revuelo en redes sociales y cómo los fans de ambos actores han reaccionado. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya entretenido y que les haya gustado mi análisis. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Serrini y Atai? ¿O creen que es solo una simple amistad? Déjenme sus teorías. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto.